Escena postcréditos, el satanismo por descubrir. Hasta ahora tenemos lo que parece ser, pero hay un caudal de ignorancia, hay una parte de vos que vos no conocés de vos, y está en la sombra de tu ser, en el lado oscuro de lo que vos sos. No es tu enemigo, es tu reverso simplemente. Su existencia depende de la tuya, se necesitan mutuamente para llegar a ser. ¿Son dos seres diferentes? Sí y no al mismo tiempo. Simplemente son. No te cuestiones nada, pero sí sé consciente que hay un caudal de información que te falta. Información. No es opinión lo que vos necesitas. Lo que vos necesitas es información. Y eso solo se adquiere cuando salís a buscarla por tu propio esfuerzo. No me escribas para pedirme un PDF. No seas tan ruin. Búscalo vos. Así que sea dificultosa la tarea. No gastes en favores de poca importancia cuando necesites grandes favores el día de mañana de alguien que sabe más que vos. Y en el satanismo sí, oreja no pasa cabeza nunca. No se olviden nunca de eso. Y hay una necesidad de desarrollo. Hay un caudal de ignorancia y una necesidad de desarrollo. Y esa es la clave del satanista del siglo XXI. El desarrollo del hombre. Hacia afuera, influyendo fuertemente, con todo el poder, Si tenés todo el poder, sos mi hermano. Might is right. Así nomás. Así nomás. Entonces, si llegaste al poder, sos mi héroe. No esperaba menos eso de vos, porque somos la ejecución del poder. Y eso fortalece a una sociedad, la hace mejor, más eficiente y menos corrupta, porque sus valores empiezan a ser más importantes que lo que posee y es lo que es la persona. Y eso no se compra con nada. Mente y naturaleza. Mente, alma, materia. Hay una identidad confundida, confusa, en un mundo raro, lleno de odio, de desprecio. El mundo te mira de costado, te odian. Ni saben que existís. Si te morís mañana, nadie te va a llorar. Es una prisión. Entonces tomemos el control del penal. Eso es el satanismo concreto. Primero, resolvamos este problema inmediato, que es cómo seguimos siendo más allá de la muerte. Existir. Porque nadie se quiere morir. ¿Por qué si esto está malo nadie se quiere morir? O como dice Sadhguru, ¿no será que estamos en el cielo y alguien nos los quiere cagar? Puede ser, Me gusta esa idea. Adscribo a la idea de Sadhguru. Cuidado, quizás esto sea el cielo y alguien nos lo quiere cagar. Me gusta muchísimo. Idea sin necesidad implícita. Tenés que tener una utopía, un ideal y una necesidad de llevarlo a cabo. ¿Por qué? Porque sí. Porque sí. No, porque sí, porque sí. Punto. Querés hacerlo, no importa por qué, porque sí.
En nombre de nadie. Porque sí. Just because. ¿Por qué lo haces? Solo porque lo haces. Punto. No tenés nada que explicarle a nadie. A nadie le tenés que explicar nada. ¿Por qué haces esto, Pablo? Porque sí. Punto. No hay una explicación. Sí. El que entiende este concepto sabe lo que se siente. Porque si no entiende este concepto no lo podés sentir, lo que te estoy diciendo. Porque vos sabés que ¿por qué lo haces? Porque sí. Porque claro que sí que lo voy a hacer. Porque si lo puedo pensar, lo puedo realizar. Punto. Porque puedo. Pero vos también podés. Entonces tiene que haber formaciones e ideas. Esa formación te va a dar experiencia, tanto en lo esotérico como en lo social. Vos sos una persona social. No sos como ellos, claro que no. Sos mejor, sí, claro que sí. Pero tenés que interactuar porque también los necesitas. Necesitas intercambiar para crecer y ser más fuerte. Vos, claro que sí. Si alguien quiere interrumpir tu progreso, lo aniquilás. Fin. No vas a dejar que nadie te detenga lo que vos querés hacer. Punto. En ese momento sos el diablo. Ganás, perdés, esa es otra historia. Vas a tener una vuelta seguro de buena suerte, después no te preocupes. No te preocupes, siempre vuelve el vuelto para bien también. Mandingo será espuelas de oro, pero siempre devuelve buen vuelto. Y acción y resultado. Hay que hacer y ver qué pasa. ¿Me equivoqué? Cambio de dirección. Claro que sí, voy a buscar el resultado que estoy buscando. Y en el proceso aprendo a buscar el resultado. Hasta que resulta y ni siquiera te diste cuenta. Ahí hiciste una magia descontrolada y cambiaste tu vida de golpe. Y vos te diste cuenta que fuiste vos el artífice de eso, de que es del tu Satán interior. Que es el carbón negro que a la suficiente presión se transforma en diamante. Eso es el satanismo. El carbón a la suficiente presión para transformarse en diamante. Buenas noches.